Muy bien. La pregunta natural que nos hacemos cuando estamos aprendiendo a resolver ecuaciones, cuando creemos que estamos aprendiendo a resolver ecuaciones de cualquier grado, en cualquier nivel en el que nos encontremos, pues puede ser desde primaria, secundaria, preparatoria, incluso la universidad, es cuáles son los pasos, cuál es la receta que debemos seguir para resolver una ecuación. Una ecuación, pues recordemos que es una igualdad, ¿ok? Es una igualdad entre dos conjuntos, o eso es lo que se pretende. Muchas veces se inventan algunas ecuaciones, muchas veces los docentes inventan ecuaciones que no tienen nada de igualdad. Es decir, lo que plantean de un lado no es lo mismo que está del otro lado. Recordemos que una igualdad entre conjuntos ocurre si y solamente si. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A es igual al... bueno, no necesariamente vamos a hablar de conjuntos. Vamos a hablar de algunas letras, por ejemplo. Supongamos que A es igual a B. Bueno, nosotros tenemos que recordar que A es igual a B si y solamente si tenemos que A está contenido en B y B está contenido en A. Es decir, ambos conjuntos se contienen. Entonces estamos hablando de una igualdad. No es de extrañarse que muchas de las ecuaciones que nos dan como ejemplo para resolver no sean una igualdad estricta. Es decir, que la ecuación original, una vez que la resolvemos, despejamos las incógnitas o la incógnita, y al sustituirla en la ecuación original nos dé un absurdo. Nos dé un absurdo como por ejemplo que uno es igual a 2 o que cualquier número n es igual a m con n diferente de m. Bueno, son algunas de las posibilidades que podemos tener en una ecuación. Lo ideal es de que una ecuación preserve sus características del lado izquierdo como del lado derecho. Pero bueno, no ocurre nada si no pasa eso. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es cómo resolver una ecuación. Muy bien, solamente vamos a dar algunas definiciones axiomáticas para resolver una ecuación. Bueno, entonces tenemos axiomáticamente lo siguiente. Axiomáticamente, eh, nosotros tenemos que pensar primero en qué campo estamos trabajando. Lo más común es trabajar sobre el campo de los reales. Es decir, en el campo de los reales está la asociatividad, la conmutatividad, existen los inversos, tanto multiplicativo como aditivo. Y bueno, es justamente lo que vamos a definir ahora. Bueno, axiomáticamente en R, para poder resolver una ecuación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que para todo elemento A, B, es decir, cualesquiera dos elementos, toma los que quieras, en R, en mi campo de aplicación, yo voy a tener que A más B es igual a B más A. Bueno, es inmediata la conmutatividad. Nosotros tenemos conmutatividad respecto a la suma. Ahora, también es válido que para todo, cualesquiera A, B, C en R, nosotros tengamos que A más B más C es igual A más B más C. Bueno, ¿y qué nos quiere decir esta axiomatización? Que existe la asociatividad. Yo puedo asociar dos elementos o cualesquiera n elementos en un conjunto de más de n elementos. Es decir, si tengo tres elementos, como en este ejemplo, pues bueno, yo puedo asociar B y C y pues esto va a dar igual que si yo asocio A y B. Es lo mismo. Bueno, si yo puedo asociar, ahora voy a ver la existencia, existe, eh, existe un único elemento que le voy a llamar cero en los reales, en mi campo de aplicación, que es el más común, tal que cualquier elemento más el cero es igual a el elemento original de partida. Es decir, la existencia del neutro aditivo.
Ahora, yo también voy a tener, eh, además de la existencia del neutro aditivo, voy a tener que existe, bueno, no existe. Para todo, eh, eh, si A pertenece a mi conjunto, a mi campo de aplicación, en este caso R, si A pertenece a este conjunto, existe un único. Es muy interesante la demostración de la unicidad del inverso aditivo. Existe un único menos A, lo voy a denotar como menos A, en el mismo campo, tal que se cumple. Se cumple que A más menos B, menos A, perdón, A más menos A es igual a cero. Bueno, recordemos que en álgebra la resta como tal no está definida. De hecho, nosotros podemos ver la resta como la suma del inverso aditivo del mismo elemento. Entonces aquí estamos hablando de la unicidad del inverso aditivo del elemento A, que en este caso nos hace que A más menos A es igual a cero. Bueno, y entonces estas son las cuatro axiomatizaciones de la suma. Son las cuatro axiomatizaciones de la suma. Ahora, ¿qué ocurre con el producto? Esa es otra cosa interesante. Bueno, vamos a ver un poco, vamos a borrar todo esto. Y entonces, ¿qué ocurre con el producto? Vamos a definir algunas propiedades del producto. Bueno, nosotros vamos a tener que para cualesquiera elementos A, B en R, nosotros tenemos que A por B es igual a B por A. Es decir, existe la conmutatividad. Es lo mismo A por B que B por A. El orden el orden de los elementos no altera el producto. Es lo que nos quiere decir aquí. Bueno, y entonces vamos a tener otra propiedad también interesante que nos dice que para cualesquiera tres elementos o cualesquiera más elementos, no necesariamente tienen que ser tres, pero para el ejemplo voy a escribir tres elementos. Para cualesquiera tres elementos A, B y C en R, nosotros tenemos que A paréntesis B por C es lo mismo que escribir paréntesis A por B por C. Es decir, nosotros tenemos asociatividad del producto. Es algo muy natural, desde luego. Es comprensible que ahora todo esto parezca algo natural y algo obvio. Pero bueno, muchas de estas cosas se pasan desapercibidas cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones. Bueno, puede ser un sistema de ecuaciones o una ecuación. En particular puede ser solo una ecuación o un sistema de ecuaciones y no debemos perder de vista que nosotros tenemos que resolverla solamente con los axiomas del campo, en este caso R. ¿Qué hace que R sea un campo? Bueno, que tengamos un producto conmutativo, asociativo, una suma conmutativa, asociativa y la existencia de inversos, tanto multiplicativos como aditivos. Pero bueno, entonces yo tengo la asociatividad. Entonces vamos a definir ahora otro axioma. Si A, vamos a poner que si A es diferente de 0, existe un B en mi campo, tal que A producto con B es igual a 1. Esta es la existencia del inverso multiplicativo. Es decir, el inverso multiplicativo de B, de A, es B. Por eso al final nos da 1. Bueno, algunos libros de álgebra superior llaman a B como B es igual a la menos 1. Algunos libros de álgebra superior llaman a B como a la menos 1. Y bueno, pero digamos la notación se entiende de que este es el inverso multiplicativo de A. ¿Por qué es requisito que A no sea 0? Porque recordemos que la división por 0 no está definida. No es un número. De hecho, es cualquier número. Entonces no podemos dividir por 0. Es una indeterminación. Bueno, entonces existe esta es la existencia, de hecho es único, de un único inverso multiplicativo. Ahora vamos a ver que existe el 1 en
en mi campo de aplicación, que es los reales, tal que cualquier elemento de mi campo multiplicado por el uno me va a dejar igual al mismo elemento del campo. Es decir, esta es la existencia del neutro multiplicativo. Este neutro multiplicativo es muy útil sobre todo cuando queremos hacer alguna simplificación. Este uno, recordemos que el número uno puede ser nombrado de muchas formas. El número uno por lo regular se utiliza como una fracción en donde los términos de arriba y los de abajo son los mismos. De hecho, el término de arriba es el mismo que el de abajo, numerador y denominador respectivamente. Y entonces, gracias a esto nosotros podemos hacer algunas simplificaciones. Esta es una de las más importantes herramientas, este axioma, para resolver una ecuación. En particular este y la existencia del inverso multiplicativo. Y bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aplicarlo a una ecuación en particular. Vamos a decir que la ecuación es 2x más 2 menos x es igual a 8. Bueno, es una ecuación un poco sencilla, pero nosotros lo vamos a realizar únicamente utilizando los axiomas. Bueno, en particular, yo lo que puedo hacer aquí es utilizar el axioma de la conmutatividad de la suma. Aquí tengo dos elementos que se están sumando. Yo puedo conmutarlos para que me quede que 2x menos x más 2 es igual con 0. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque en particular yo solamente puedo sumar elementos que yo conozca. En este caso yo no puedo sumar 2x menos x. Quizás sí, sea inmediato. Yo lo sé. Pero lo correcto aquí es hacer una factorización. Entonces yo voy a factorizar la x. Entonces x por 2 menos 1. Y ahora, de un lado de la igualdad yo quiero que me aparezcan únicamente las x. Del otro lado, pues me van a aparecer los números. Entonces yo quiero aquí hacer un 0. ¿Cómo hago un 0? Voy a utilizar la existencia del inverso aditivo para que se me dé aquí un 0. Y como es una ecuación, lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces, más 2 menos 2, y esto es igual a 8 menos 2. Un tip que les puedo dar es de que subrayen lo que le agregan, para que cuando revisen, si es que tienen algún error, sepan de dónde pudo provenir el error. Entonces aquí, por ejemplo, subrayo que le agregué menos 2 en ambos lados. Entonces, x por 2 menos 1 me va a dar 1. Más, es importante que, aunque esto de aquí da 0, se tenga que escribir porque muchas veces se omite y no se sabe de dónde se obtuvieron los resultados. Entonces, ¿es importante escribir los ceros? Sí. Entonces, y 8 menos 2, estos son elementos que sí puedo sumar directamente porque son números que sí conozco. En el caso de acá, puede parecer inmediato que esto te da x. Puede parecer inmediato, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es hacer siempre el ejercicio de la factorización. Te va a ayudar en algunos ejercicios más complicados. Si con los ejercicios sencillos realizas la factorización y la estás entrenando, seguramente para ejercicios más complicados con ecuaciones de diferente grado, de grado superior, va a ser más sencillo esta parte de la factorización. Entonces, bueno, y regresando a nuestro resultado, tenemos que 8 menos 2 pues nos da 6, ¿no? En particular, x por 1 pues nos da x. Y el 0 pues ya no lo escribo y entonces x es igual a 6. Y entonces, únicamente utilizando los axiomas hemos llegado a este resultado de la ecuación. Ahora, ¿es necesario aplicar los axiomas en todas las ecuaciones? Recomendación, sí. ¿Por qué? Nos va a evitar cometer errores. Por ejemplo, esta ecuación es muy sencilla. Sin embargo, si nosotros hubiéramos aplicado directamente que 2x menos x es x, seguramente si hubiéramos cometido un error en esta ecuación en particular, que es muy sencilla, pues no hubiéramos sabido qué es lo que está ocurriendo. Pero si nosotros hacemos paso a paso el uso de la definición de la conmutatividad o de la asociatividad o de los inversos, tanto multiplicativos como aditivos, dentro de nuestro campo de aplicación, nosotros vamos a poder obtener resultados consistentes. Con consistentes me refiero a que sean fáciles de comprobar y no tengas, digamos, incertidumbre de que hiciste mal el ejercicio. Si este resultado lo sustituyes aquí,
En teoría debería darte igual a 8. Pero recordemos que nosotros a veces tenemos ecuaciones que en realidad no son ecuaciones, que solamente se inventan. Entonces, por ejemplo, si tú sustituyes x aquí, te va a quedar que 2 por 6 son 12. 12 menos 6 son 6 y 2 8. En este caso particular, bueno, 8 es igual a 8, sí es una ecuación. Pero en ocasiones las ecuaciones no se corresponden de un lado y del otro. Simplemente es una ecuación planteada, ambigua, que no tiene una relación directa. En este caso, bueno, sí dio una relación directa, pero no necesariamente todas las ecuaciones que se plantean son así. Lo importante es que sí se cumpla esta igualdad y que se haga uso de los axiomas, tanto de la suma como del producto, los que hemos definido aquí. Para que cuando revisen si es que tienen algún error, sepan de dónde pudo provenir el error. Entonces aquí, por ejemplo, subrayo que le agregué menos 2 en ambos lados. Entonces, x por 2 menos 1 me va a dar 1. Más, es importante que aunque esto de aquí da 0, se tenga que escribir porque muchas veces se omite y no se sabe de dónde se obtuvieron los resultados. Entonces, ¿es importante escribir los ceros? Sí. Entonces, y 8 menos 2, estos son elementos que sí puedo sumar directamente porque son números que sí conozco. En el caso de acá, puede parecer inmediato que esto te da x. Puede parecer inmediato, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es hacer siempre el ejercicio de la factorización. Te va a ayudar en algunos ejercicios más complicados. Si con los ejercicios sencillos realizas la factorización y la estás entrenando, seguramente para ejercicios más complicados con ecuaciones de diferente grado, de grado superior, va a ser más sencillo esta parte de la factorización. Entonces, bueno, y regresando a nuestro resultado, tenemos que 8 menos 2 pues nos da 6, ¿no? En particular, x por 1 pues nos da x. Y el 0 pues ya no lo escribo y entonces x es igual a 6. Y entonces, únicamente utilizando los axiomas hemos llegado a este resultado de la ecuación. Ahora, ¿es necesario aplicar los axiomas en todas las ecuaciones? Recomendación, sí. ¿Por qué? Nos va a evitar cometer errores. Por ejemplo, esta ecuación es muy sencilla. Sin embargo, si nosotros hubiéramos aplicado directamente que 2x menos x es x, seguramente si hubiéramos cometido un error en esta ecuación en particular, que es muy sencilla, pues no hubiéramos sabido qué es lo que está ocurriendo. Pero si nosotros hacemos paso a paso el uso de la definición de la conmutatividad o de la asociatividad o de los inversos, tanto multiplicativos como aditivos, dentro de nuestro campo de aplicación, nosotros vamos a poder obtener resultados consistentes. Con consistentes me refiero a que sean fáciles de comprobar y no tengas, digamos, incertidumbre de que hiciste mal el ejercicio. Si este resultado lo sustituyes aquí, eh, en teoría debería darte igual a 8. Pero recordemos que nosotros a veces tenemos ecuaciones que en realidad no son ecuaciones, que solamente se inventan. Entonces, por ejemplo, si tú sustituyes x aquí, te va a quedar que 2 por 6 son 12. 12 menos 6 son 6 y 2 8. En este caso particular, bueno, 8 es igual a 8, sí es una ecuación. Pero en ocasiones las ecuaciones no se corresponden de un lado y del otro. Simplemente es una ecuación planteada, ambigua, que no tiene una relación directa. En este caso, bueno, sí dio una relación directa, pero no necesariamente todas las ecuaciones que se plantean son así. Lo importante es que sí se cumpla esta igualdad y que se haga uso de los axiomas, tanto de la suma como del producto, los que hemos definido aquí.